En los próximos 15 minutos, voy a arruinarles para siempre su próxima visita al supermercado. Van a entender por qué esa banana perfectamente amarilla y curva que tienen en su cocina no es solo una fruta. Es un artefacto geopolítico manchado con más sangre que un diamante de conflicto. Les voy a contar la historia real de cómo una sola corporación acumuló un poder militar superior al de 7 naciones. Derrocó gobiernos democráticos por capricho y convirtió a Centroamérica en su feudo privado. Y en el centro de esta red de corrupción no hay un general malvado de película, sino un inmigrante ruso llamado Sam Zimeri, un hombre que descubrió que era infinitamente más barato comprar a un presidente que pagar impuestos y que para mantener el precio de la banana a 10 centavos, estaba dispuesto a incendiar el mundo. Para entender el origen del término república bananera, tenemos que olvidar la imagen caricaturesca de dictadores con gafas de sol y medallas falsas, y mirar hacia el puerto de Nueva Orleans a principios del siglo XX. Ahí es donde encontramos a nuestro antihéroe. Sam Zimeri no empezó como un magnate, era un inmigrante judío pobre, sin conexiones y sin dinero, que miraba los barcos de la United Fruit Company descargar su mercancía. En aquel entonces, la banana era un lujo exótico, pero tenía un problema logístico fatal: maduraba demasiado rápido. La United Fruit, los gigantes de Boston que controlaban el mercado, tiraban toneladas de bananas maduras al mar o a la basura, porque no llegarían a tiempo a los estantes de Chicago o Nueva York sin pudrirse. Para la élite de Boston, eso era desperdicio. Para Sam Zimeri, eso era oro. Zimeri vio una ineficiencia en el mercado que nadie más había notado. Se acercó a los capataces y ofreció comprar toda esa fruta basura por centavos. Su plan era suicida para cualquier empresario estándar: cargar esas bananas maduras en trenes y venderlas localmente, pueblo por pueblo, antes de que se volvieran negras. Y funcionó. Sam corría contra el reloj biológico de la fruta, durmiendo en los vagones de carga, vendiendo plátanos desde la misma plataforma del tren a la gente pobre del sur de Estados Unidos que nunca había probado uno. En 3 años, el hombre que recogía basura había amasado $100,000 de la época. Pero Sam el bananero, como empezaban a llamarle, entendió rápidamente una verdad brutal del capitalismo. El dinero real no está en la distribución, está en la fuente. Mientras él se peleaba por las obras en los muelles, la United Fruit controlaba las plantaciones. Si quería dejar de ser un vendedor ambulante glorificado y convertirse en un rey, tenía que ir a la selva, tenía que ir a Honduras. Y lo que encontró allí no fue una oportunidad de negocio, fue un país fracturado listo para ser conquistado, no con armas, sino con deuda. Esto nos lleva a 1910, y al momento exacto en que la historia de Centroamérica se torció para siempre. Zimeri había comprado miles de hectáreas de selva en Honduras a crédito, apostando todo lo que tenía. Pero había un problema. El gobierno hondureño estaba endeudado hasta el cuello con bancos británicos y estadounidenses. Para pagar esa deuda, el gobierno planeaba subir los impuestos a las exportaciones. Para Zimeri, un centavo más de impuesto por racimo significaba la quiebra. Un empresario normal habría contratado abogados. Sam Zimeri contrató mercenarios. La audacia de lo que hizo a continuación supera cualquier ficción. Sam se reunió en un burdel de Nueva Orleans con Manuel Bonilla, un expresidente hondureño exiliado que soñaba con recuperar el poder. Hicieron un pacto de sangre. Sam financiaría su revolución y a cambio, Bonilla le entregaría el país libre de impuestos. Zimeri compró un buque de guerra retirado de la marina, el Hornet, lo cargó con cajas de rifles, ametralladoras y una tripulación de matones liderada por el legendario mercenario Lee Christmas y Guy, ametralladora Meloni. Mientras el servicio secreto de Estados Unidos intentaba detenerlos, zarparon hacia Honduras en la oscuridad. Lo que siguió no fue una guerra civil, fue una invasión corporativa privada. En cuestión de semanas, el ejército mercenario de Zimeri tomó los puertos principales. El gobierno hondureño colapsó. Manuel Bonilla fue restituido como presidente, y su primera orden ejecutiva fue otorgarle a Zimeri concesiones de tierras masivas y una exención de impuestos por 25 años. Sam Zimeri no solo había evadido al fisco, había redibujado el mapa. Ahí nació el concepto de república bananera, un país políticamente inestable, dependiente de un solo producto y gobernado en la sombra por intereses extranjeros. Sam solía decir con cinismo: en Honduras es más barato comprar un diputado que una mula. Y tenía razón, porque la mula tenías que alimentarla. Pero la ambición de Zimeri no tenía techo. Con el paso de los años, su compañía, Guayamel Fruit, se volvió tan eficiente y agresiva que la todopoderosa United Fruit Company
no pudo competir contra él. En 1929, hicieron lo único que podían hacer: comprarlo. Le pagaron a Sam $31 millones en acciones, y él prometió retirarse para vivir en su mansión, criar peces y disfrutar de su fortuna. Parecía el final feliz de su historia, pero la Gran Depresión tenía otros planes. El crash del 29 destrozó la economía mundial y las acciones de la United Fruit se desplomaron. Sam vio cómo su fortuna se evaporaba, perdiendo el 90% de su valor. Pero lo que más le enfurecía no era perder dinero, sino ver cómo los directivos de Boston, hombres de alta sociedad que jamás habían pisado una plantación y que dirigían la empresa desde rascacielos con aire acondicionado, estaban arruinando el negocio por pura incompetencia. Para Sam, el negocio del banano era guerra, y estos hombres estaban jugando al golf. En 1933, Zimori viajó a Boston y entró en la sala de juntas de la United Fruit. Los directivos, con sus apellidos aristocráticos y sus trajes de sastre, lo miraron con desdén. Se burlaron de su acento ruso y le preguntaron si había venido a traducir algo. La respuesta de Sam es leyenda corporativa. No gritó. Caminó hacia la cabecera de la mesa, sacó una bolsa llena de poderes notariales de otros accionistas descontentos. La arrojó sobre la mesa de caoba y dijo una frase que congeló la habitación. Ustedes han estado jodiendo este negocio demasiado tiempo. Voy a enderezarlo. En ese instante, despidió al presidente de la compañía y se nombró a sí mismo el jefe supremo. El lobo no solo había entrado en el gallinero, ahora era el dueño de la granja. Bajo su mando, la United Fruit Company dejó de ser solo una empresa y se transformó en el pulpo. Sus tentáculos controlaban los ferrocarriles, los telégrafos, los barcos y la electricidad de media Centroamérica. Pero el mundo estaba cambiando, y en la década de los 50, en Guatemala, un hombre llamado Jacobo Arbenz estaba a punto de cometer el pecado capital de desafiar al pulpo, desatando una de las operaciones de manipulación psicológica más oscuras del siglo XX. Para 1950, el pulpo parecía invencible, pero en Guatemala surgió una amenaza que Sam Zimeri no podía resolver simplemente enviando a matones con machetes. Se llamaba Jacobo Arbenz, un coronel progresista elegido democráticamente, con una promesa simple, pero revolucionaria: devolver la tierra a los campesinos. Deben entender la magnitud del robo. La United Fruit era dueña del 70% de la tierra cultivable de Guatemala, pero mantenía la gran mayoría sin cultivar, solo para evitar que surgiera competencia. Era un monopolio de la tierra estéril. Arbenz lanzó el Decreto 900, una reforma agraria diseñada para expropiar esas tierras ociosas y repartirlas. Y aquí es donde Arbenz atrapó a Zimori en su propia mentira. Durante décadas, la United Fruit había subvaluado drásticamente el precio de sus tierras en los libros contables para pagar miserias en impuestos al gobierno guatemalteco. Cuando Arbenz decidió expropiar las tierras, ofreció pagarle a la empresa exactamente el valor que ellos mismos habían declarado. Era una justicia poética brillante. Si decían que la tierra valía poco para no pagar impuestos, entonces recibirían poco al venderla. Zimeri estaba furioso. No se trataba del dinero, se trataba del precedente. Si Guatemala se salía con la suya, Honduras, Costa Rica y Colombia seguirían el ejemplo. Pero Zimeri sabía que el mundo había cambiado. Ya no estábamos en 1910, estábamos en plena Guerra Fría. Si invadía Guatemala con mercenarios privados, sería un escándalo internacional. Necesitaba que el gobierno de Estados Unidos hiciera el trabajo sucio por él. Para lograrlo, contrató a Edward Bernays, el sobrino de Sigmund Freud y el padre de las relaciones públicas modernas. Bernays no vendía frutas, vendía realidades. Diseñó una campaña mediática magistral y terrorífica para rebrandear el conflicto. Convirtió una disputa comercial sobre el precio de unas bananas en una lucha existencial entre la libertad y el comunismo soviético. Bernays inundó las redacciones de periódicos como el New York Times con historias falsas sobre cómo Guatemala se estaba convirtiendo en una cabeza de playa soviética a 2 horas de vuelo de Texas. Organizó viajes de lujo para periodistas, mostrándoles escenarios manipulados. No importaba que Arbenz no fuera comunista, importaba que el público estadounidense creyera que lo era. La narrativa funcionó tan bien que la Casa Blanca dio luz verde a la CIA para intervenir. Y aquí, la corrupción alcanzó su nivel más obsceno. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Foster Dulles, y su hermano, el director de la CIA, Allen Dulles, habían sido abogados y accionistas de la United Fruit. El conflicto de intereses era total. El gobierno de Estados Unidos estaba a punto de derrocar una democracia
para proteger la cartera de sus propios funcionarios. Así nació la operación PBSUCCE-SS en 1954, una de las primeras operaciones encubiertas de cambio de régimen de la CIA en el hemisferio. Pero lo fascinante es que no fue una invasión militar masiva, fue una operación de guerra psicológica. La CIA reclutó a un coronel exiliado, Carlos Castillo Armas, y a un puñado de rebeldes, pero su arma principal fue una estación de radio clandestina llamada La Voz de la Liberación. Desde las selvas vecinas y a veces desde Miami, los locutores de la CIA transmitían noticias de batallas imaginarias, deserciones masivas que no existían, y el avance de un enorme ejército de liberación que en realidad eran unos pocos cientos de hombres mal armados. Bloquearon las señales de radio oficiales y bombardearon la capital, no con explosivos pesados, sino con ruido y miedo. Contrataron pilotos mercenarios para volar bajo sobre el Palacio Presidencial y tirar cartuchos de dinamita para causar pánico. El objetivo era romper la mente de Arbenz, no su ejército. Y funcionó aislado, creyendo que su propio ejército lo traicionaría, y convencido de que los marines estaban en camino. Arbenz colapsó bajo la presión psicológica y renunció. La democracia murió no con un estallido, sino con un susurro inducido por la propaganda. Castillo Armas entró triunfante en la capital, devolvió las tierras a la United Fruit, eliminó los impuestos a las corporaciones y desató una ola de represión que sumió a Guatemala en una guerra civil de 40 años que dejaría a 200,000 muertos. Sam Zimeri había ganado de nuevo, había recuperado sus bananas, y el costo solo fue el alma de una nación entera. Pero la tragedia de Guatemala no fue un incidente aislado, fue el clímax de una metodología de terror que la compañía había perfeccionado durante medio siglo. Para entender realmente el precio de esa banana en su mesa, tienen que saber que el modelo de negocio de Zimeri no solo requería comprar presidentes, sino silenciar a trabajadores. La violencia era una partida más en el balance general, tan rutinaria como el costo del fertilizante. El ejemplo más escalofriante de esto, el que define el alma negra de la empresa, ocurrió años antes en Colombia. En la masacre de las bananeras de 1928, los trabajadores de la United Fruit cometieron el crimen de pedir condiciones básicas. Querían que se les pagara con dinero real, no con vales que solo podían gastar en las tiendas de la propia compañía, y pedían descansar los domingos. La respuesta de la United Fruit fue calificar la huelga de subversiva y amenazar al gobierno colombiano con que, si no protegían sus intereses, los marines de Estados Unidos desembarcarían para hacerlo. Bajo esa presión, el ejército colombiano rodeó a los huelguistas y a sus familias en la plaza de Ciénega un domingo después de misa. Les dieron 5 minutos para dispersarse. Cuando nadie se movió, las ametralladoras abrieron fuego. Nunca sabremos cuántos murieron realmente. La compañía dijo que fueron 9. Los testigos y la historia dicen que fueron miles. Los cadáveres fueron cargados en los mismos trenes que transportaban las bananas y arrojados al mar. Fue un evento tan traumático que Gabriel García Márquez lo inmortalizó en 100 años de soledad, donde el protagonista trata de contarle al mundo sobre la masacre y nadie le cree porque la compañía había logrado borrar la memoria colectiva. Esa era la verdadera herencia de Zimeri, una prosperidad construida sobre cementerios sin nombre. Sin embargo, como todo imperio construido sobre la arrogancia, el final fue inevitable y sucio. Después del golpe en Guatemala, la suerte de la United Fruit comenzó a pudrirse, igual que una fruta olvidada al sol. El gobierno de Estados Unidos, bajo presión antimonopolio, finalmente se volvió contra ellos. El mundo estaba cambiando, las colonias se independizaban y el modelo de explotación feudal ya no era sostenible. Sam Zimeri, el hombre que había conquistado la selva, murió en 1961 en su mansión de Nueva Orleans, enfermo y atormentado por la ironía de su propia vida. Un hombre que financió la creación del Estado de Israel y obras filantrópicas con una mano, mientras con la otra firmaba sentencias de muerte en Centroamérica. Tras su muerte, la compañía entró en una espiral de caos. Perdieron dinero, perdieron poder, y en 1975, el símbolo final de su decadencia ocurrió en Nueva York. Eli Black, el entonces CEO de la empresa sucesora, acorralado por escándalos de sobornos en Honduras, rompió la ventana de su oficina en el piso 44 del edificio Panham y saltó al vacío. Su cuerpo, impactando contra el pavimento de Park Avenue, marcó el fin de la era de los varones de la fruta. Para sobrevivir, la empresa tuvo que hacer lo único que le quedaba: lavarse la cara. Necesitaban que el mundo olvidara las masacres, los golpes de Estado y la corrupción. Así que cambiaron su nombre. Dejaron de ser la temida United Fruit Company y se convirtieron en una marca con un nombre amigable
y un logo colorido que seguramente tienen en su refrigerador ahora mismo, Chiquita Brands. La próxima vez que vean esa etiqueta azul, con la mujer sonriente, cargando frutas en la cabeza, recuerden que es la cicatriz de una historia brutal. Las repúblicas bananeras no fueron un accidente geográfico ni el resultado de la incompetencia latina. Fueron una invención corporativa diseñada en Boston y ejecutada por hombres como Sam Zimeri. Nos enseñaron que el libre mercado no siempre es libre, que la democracia tiene un precio de venta y que a veces el verdadero costo de lo que comemos no se paga en la caja registradora, sino con la historia y la sangre de naciones enteras.